a como tú lo estableciste, a como tú lo planeaste. Ayúdanos a entender para que nuestro corazón pueda permanecer confiado. Así te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios. Obra en medio de nuestra confusión mental. Obra y establécete en nuestra confusión emocional y sentimental. Obra y entrona nuestro corazón. Y que sea tu presencia reinando en nuestras vidas, así como reinas en el universo para siempre. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, la iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, les voy a explicar esto que les acabo de decir, porque desde tiempo antiguo las élites de poder se han querido levantar en contra la obra de Dios, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, y ninguno ha prevalecido contra el señorío de Dios. Yo solamente te voy a dar unos ejemplos hoy de los muchos que hay en la Biblia y voy a usar un texto en Isaías 14 para que por favor lo tengas a mano. Un texto en Isaías 14 donde se nos habla de una profecía que sucedió prácticamente en los años 700 antes de Jesucristo. Años 700 antes de Jesucristo. Y había un imperio muy poderoso que quería prevalecer contra el pueblo de Dios. El imperio asirio y su rey Sennacherib. El imperio asirio era un imperio político, una superpotencia mundial que tomaba países, los subyugaba, su política exterior era brutal, conquistaban, deportaban, imponían impuestos y tributos fuertes. Todas las ciudades tomadas tenían que, someterse a este poder del imperio. El imperio asirio en este tiempo histórico era la máxima potencia mundial. Ellos ya habían tomado Israel y habían destruido Israel. Ahora querían tomar Judea, y estaba sitiado. Y ya a punto de tomar Judea, el profeta Isaías habla una profecía de parte de Dios contra el imperio asirio y para dar confianza a su pueblo. Porque las profecías del Señor nos advierten de lo que es la voluntad de Dios. Esas son las profecías. Lo que es la voluntad de Dios. Lo que Dios ha establecido. Lo que Dios quiere hacer para que nosotros lo podamos conocer. Él suelta esta profecía en medio de ese contexto histórico de una superpotencia humillando a una pequeña ciudad, a un pequeño pueblo. La diferencia es que esta pequeña ciudad y este pequeño pueblo, Dios había dicho, este es mi pueblo.
Esa era la gran diferencia con las demás naciones. Dios había dicho de este pueblo, este es mi pueblo. Entonces el profeta se levanta con esta profecía en el capítulo 14 de Isaías, verso 24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Dios ya lo había pensado y ya lo había determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Aquí habla de un consejo que ya había sido acordado, un consejo de Dios, una orden de Dios que ya había sido establecida y una mano extendida que iba a ejecutar esa orden que Dios había dado. Entonces tenemos un consejo dado por Dios, una orden dada por Dios y una mano extendida que lo iba a ejecutar. Verso 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, en el primer verso se nos dice que Dios juró que iba a defender a su pueblo, que iba a proteger a su pueblo. Sin embargo, este pequeño pueblo se veía indefenso ante una gran potencia. Se veía frágil ante una potencia tan grande y tan poderosa. Pues Dios dijo por medio de esta profecía que aunque ellos se vieran tan frágil y tan débiles, ya Él había emitido un consejo, una orden, y que esa orden la iba a ejecutar Él con su mano poderosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y así es nuestra vida, cuando nos sentimos frágiles, cuando nos sentimos que se mete alguien con nosotros que tiene mucho poder, nos sentimos como que indefensos. ¿Quién podrá defendernos? Dios ha decidido cuidarnos a cada uno de nosotros y estar con nosotros. Lo que pasa es que en estas circunstancias de la vida, cuando se tiene una superpotencia que te amenaza, a uno se le va la confianza de los pensamientos y uno se atribula todo. Israel en este contexto estaban atribulados porque la superpotencia los estaba amenazando. Así como te pasa a ti y a mí también, cuando alguien nos quiere meter mucho miedo,
nos creemos indefensos. Pues tú y yo no estamos indefensos. Tú y yo tenemos un brazo que está dispuesto a pelear por nosotros. Amén. Así estaba este pueblo. Dios juró que iba a intervenir en medio de este conflicto. Él lo prometió y hace una explicación de que Él había planeado esto. En el verso 27 se nos dice que Jehová de los ejércitos lo había determinado, que lo había planeado, que su consejo iba a prevalecer y que si era preciso, Él iba a intervenir con su brazo poderoso. En el capítulo 37 de Isaías, en el versículo 37 de Isaías, verso 36, dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, huyó, porque él creyó que podía huir de la mano de Dios. Porque los enemigos de Dios creen que pueden huir de su presencia. Y Sennacherib huyó cuando vio esta mortandad en el campamento de los asirios, no por mano del ejército de los de Judá, sino por mano de un ángel de Dios. Él salió despavorido, huyendo. Dice el verso 37, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive, y allá estaba tranquilo. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Ya Dios había planeado algo, y fuera del plan no ocurre nada. Todo tiene que ocurrir conforme a Dios lo ha planificado. Nada se sale de su voluntad. Absolutamente nada se sale de su voluntad. Estos hombres, estos dos hijos de el rey asirio, Sennacherib, estos dos hijos del rey asirio Sennacherib ejecutaron un acto que Dios no les había dado una orden a ellos, pero pasó conforme a Dios lo había planificado. Esto no quiere decir que Dios incita al pecado a hombres. No, esto no quiere decir que Dios promueve al hombre para que pesque para hacer su voluntad. No quiero decir esto. Y quiero que atendamos muy cuidadosamente
lo que estamos aprendiendo, sino que Dios en su pleno conocimiento de todas las cosas, Él profetizó 40 años antes que esto iba a ocurrir con Asiria. ¿Por qué Dios puso esta profecía en boca de un profeta 40 años antes? Y dice lo que iba a suceder. Porque ya Dios sabía lo que iba a pasar. El hombre estaba oprimido por una potencia. Los hombres tenían miedo por la superpotencia. Pero como Dios, en el pleno conocimiento de todas las cosas, ya Él sabía 40 años antes todo lo que iba a pasar. Él dijo en la profecía: yo juro que eso se va a cumplir. Lo que yo he determinado, mi consejo, lo que yo he establecido, eso va a pasar. Y ningún imperio, ni ningún hombre, ni nada ni nadie se podrá poner en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios prevalece siempre. Aleluya. Dios lo había planeado y así sucedió. Entonces pensemos, Dios lo determinó, Dios lo había pensado y Dios lo había planeado todo. ¿Será que también así es en nuestra vida? ¿O será que no lo entendemos? Porque a veces cuando vienen situaciones duras a nuestra vida y vienen superpotencias a querer confundir nuestros pensamientos. Cuando hablo de superpotencias, hablo de cualquier persona que quiere hacernos procurar el mal, porque se comportan como una superpotencia dentro de nuestra mente. Porque nada más que pensamos en eso, eso nos entristece, eso nos aleja de Dios, eso nos quita el hambre, eso nos hace llorar. Cuando vienen estas superpotencias a nuestra mente, parece que no tenemos salida. Parece que no tenemos una solución para nuestra vida. Pero si creemos que ya Dios todo lo ha determinado, que Dios todo lo ha planificado, que estamos en las noticias de Dios, no solamente en las noticias, estamos en el plan de Dios maravilloso, y que si nuestra vida está en el plan de Dios, y a veces ocurren cosas en nuestra vida duras y difíciles, que Dios las permite, porque Él permitió que los hijos de Senaquerib vinieran y mataran a su papá, porque el plan de Dios, porque la voluntad de Dios, porque la soberanía de Dios tenía que prevalecer. Y cuando pasa algo en tu vida, igualmente cuando pasa algo en tu vida, aunque te sientas perdido, aunque te sientas indefenso, aunque te sientas desprotegido, todo lo que le pasa al cristiano, absolutamente todo, obra para bien. Asiria, sin saberlo, estaba actuando dentro del plan predeterminado, planificado por Dios. Y así ocurrió. Y así ocurrió. En esos 40 años sucedió esto.
100 años más tarde, la superpotencia fue borrada de la faz de la tierra. En sus palacios habitaron las bestias del campo, porque Dios ya lo había planificado, porque Dios ya lo había determinado, porque pasó justamente como el consejo de Dios lo había establecido, porque todo lo que pasa es la absoluta y soberana voluntad de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, para los que creemos en Dios y sabemos que todo lo que pasa en la vida del cristiano es para bien, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Verdad que repetimos mucho ese texto cuando pasamos por un problema? Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Tal vez algunos lo dicen porque se lo saben de memoria. Pero recitar ese texto es decir, porque a los que amamos a Dios, la voluntad de Dios siempre se cumple en nuestra vida. Nos guste o no nos guste. Todas las cosas nos ayudan para bien. Dale un fuerte aplauso al Señor. El profeta cierra esta profecía con una pregunta retórica que quiero que la examinemos tú y yo. En el verso 27. ¿Quién lo impedirá? ¿Quién, refiriéndose a la mano de Dios, dice, ¿quién la hará retroceder? Estas dos preguntas debemos también meditarlas nosotros en nuestro corazón. ¿Quién impedirá que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida? ¿Quién hará retroceder la mano de Dios? ¿Habrá alguien? ¿Habrá imperios políticos, poder humano o espiritual que pueda impedir la voluntad de Dios? Quiero decirte hoy que absolutamente nada de lo que tus ojos ven y de lo que tus ojos tampoco pueden ver, absolutamente nada puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Todo va a pasar conforme a nuestro Dios lo ha determinado desde la creación del mundo. A su nombre, gloria. Aleluya. Determinación y oposición. Tenemos aquí entonces dos términos opuestos. Determinación, cumplimiento de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios. Y oposición, personas espirituales, personas, imperios,
gobiernos, principados, potestades, que se confabulan para oponerse al plan de Dios. Tenemos estos dos, la voluntad de Dios y los que siempre se van a oponer a que no se haga la voluntad de Dios. La pregunta retórica es, ¿podrá alguien impedir que se cumpla la voluntad de Dios? La pregunta del profeta es, ¿quién puede hacer retroceder la mano extendida de Jehová? Nuestra respuesta siempre debe ser, nadie prevalece en contra de la voluntad de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su voluntad siempre se cumplirá. Aleluya. Ahora veamos cómo lo veían los apóstoles de Cristo. Porque les acabo de hablar de una enseñanza donde en el Antiguo Testamento era un poco difícil de comprender. ¿Por qué difícil de comprender? Porque ellos vieron sombras de lo que había de venir. Pero como estos discípulos no vieron sombras de lo que había de venir, ellos pudieron mirar cara a cara la gloria de Dios. Porque cuando ellos miraron la faz de Jesucristo, ellos miraron cara a cara la gloria de Dios. Amén. Entonces ya ellos no veían por sombras. Ellos veían lo que era certero, lo que era seguro, lo que era la esencia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey. Y el apóstol Pedro, en el primer discurso que él da en Pentecostés, la primera predicación de Pentecostés, que está en Hechos 2, en esa primera predicación del apóstol Pedro, del que no se atrevía a hablar y al que había negado y tenía miedo y se escondía, se paró delante de todo Israel y predicó el evangelio de la salvación, predicó de Jesucristo sin miedo alguno. Sí, porque ya el Espíritu Santo de Dios había hecho una obra sobrenatural en todos ellos. Sintieron el poder, el compromiso, el respaldo de Dios, y lo que Dios había prometido lo había cumplido. Había llegado la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Como ya ellos vieron, tomaron confianza y Pedro estaba predicando el evangelio. Entonces, en este discurso que Pedro dio, solamente voy a tomar un versículo que quiero que lo analicemos bien. Este versículo que parte de o extracción del sermón de Pedro el día de Pentecostés. El verso 23 del capítulo 2. Él le dice a los judíos, a este, cuando dice a este se está refiriendo a Jesús, ¿verdad que sí? Porque en los versículos anteriores menciona a Jesús. Varones israelitas, oíste estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, empieza el texto, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Entonces tenemos aquí a unas palabras también contradictorias o más bien opuestas que quiero que le pongamos la lupa. Aquí dice el apóstol Pedro que el Señor Jesucristo, dice, fue
entregado para ser muerto, fue entregado para ser crucificado, dice por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Tenemos aquí entonces que en el discurso de Pentecostés Dios le está diciendo a los israelitas, Pedro le está diciendo a los israelitas que todo lo que había pasado en la crucifixión de Cristo, Dios lo había planificado. Que ya Dios lo había determinado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. El determinado consejo de Dios ya lo había planificado todo. Y que en el anticipado conocimiento de Dios, también Dios ya sabía que había enviado a su Hijo amado a morir en una cruz. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios para la redención del ser humano. Dios había planificado la redención del ser humano desde antes. Y como Dios había planificado desde antes ese determinado consejo que Dios había ya establecido desde antes, Él lo llevó a fiel cumplimiento. Y Jesucristo fue a una cruz para ser muerto y resucitado, porque ese era el plan de Dios. A su nombre gloria. Pero esta muerte se había revelado mediante profecías 700 años antes. ¿Por qué Dios sabía esto 700 años antes? Busca Isaías 53, por favor. Y tenemos la profecía del siervo sufriente, del siervo de Jehová sufriente. Tenemos la profecía del Mesías. Solamente vamos a leer 2 textos. Verso 8. Por cárcel y por juicio. ¿Jesús pasó por cárcel y por juicio? Sí. Él estuvo preso. Cuando se lo llevaron del jardín del Getsemaní, él se lo llevaron detenido. Ya él era un preso por orden de las élites de poder. Entonces, por cárcel y por juicio fue pasado, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Hablando de nosotros, la iglesia, somos la generación, los herederos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, fue muerto. Y por la rebelión de mi pueblo, cuando dice la rebelión de mi pueblo, está hablando de Israel específicamente, que se rebeló contra el Mesías. Y por la rebelión de mi pueblo, está hablando de Israel solamente, porque Israel se rebeló contra el Mesías y no creyó en el Mesías. Bueno, no todo Israel, porque los apóstoles eran judíos y creyeron en el Mesías. Pero la gran mayoría, y en Pentecostés se convirtieron 3,000 judíos que reconocieron públicamente que Cristo era Señor y Dios. Pero muchos se rebelaron contra Dios. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantar al Hijo? El Padre. Lo quebrantó. O sea, vas a ir a una cruz
vas a morir crucificado, porque esa es la voluntad, para que la voluntad de la obra redentora de Dios se lleve a cabo. Jehová tenía que quebrantar al Hijo, y 700 años antes, por boca de un profeta, estaba diciendo que el Mesías iba a ser quebrantado por la mano de Dios, porque así Dios lo había estipulado, así Dios lo había planificado, así Dios lo había querido. Amén. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, y vaya que sí padeció. Todos sabemos de la pasión de Cristo, ¿verdad que sí? Todo lo que padeció en esa cruz, previo a la cruz, en la crucifixión, fueron unos padecimientos bárbaros. Y Dios, dice aquí la profecía, 700 años antes de los hechos, que Dios les sujetó a esos padecimientos. Padre, dijo Jesucristo, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no, la voluntad de Dios era que Él había sujetado a su Hijo a pasar por esos padecimientos. Y no podía pasar esa copa. Esa copa no iba a pasar de largo. Por eso Jesús dice entonces, hágase tu voluntad y no la mía. Y se hizo la voluntad de Dios a su nombre. Porque 700 años antes, Dios había dicho que lo que prevalece siempre es su plan, su voluntad, lo que Él ha determinado. Amén. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ustedes saben que ustedes son linaje de Cristo. Sí, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú sabes que eres real sacerdocio. Eres linaje de Cristo. 700 años antes de la muerte de Cristo, Dios estaba diciendo que Él iba a ver un linaje por causa de hacer su voluntad. Él iba a ver un linaje. La iglesia es el linaje de Cristo. Nosotros somos sus hijos, y si hijos también herederos por medio de Jesús. Pero esto de que tú ibas a ser linaje de Cristo ya estaba profetizado 700 años antes de su muerte. O sea, 2700 años al día de hoy. Que íbamos a ser linaje. Ahora, si yo te pregunto a ti, háblame de tu linaje desde hace 200 años. Mi alma, yo no sé. Ni de dónde vengo. No puedo ni llegar, yo creo que al linaje de algunos 100 años. Pero de 200, de 300, de 700, de 2700. Bueno, aquí hay un linaje que es de Cristo y su palabra nos los enseña. Somos linaje de Él, hechura suya somos. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces Pedro les está diciendo en el mensaje de Pentecostés que el determinado consejo de Dios ya había planificado todo. Y que el conocimiento de Dios, que no tiene que ver con 700, con 40, con 2000 años, Dios sabe todas las cosas.
Dios no se limita al tiempo, el tiempo se sujeta a Dios. Él sabía ya, pero sin embargo en el sermón de Pentecostés, Pedro usa estas palabras contra algunas personas y dice: prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Él usa estas palabras. Y podemos aquí también ver entonces la responsabilidad humana. Tenemos el plan determinado de Dios y la responsabilidad humana. En el mismo texto, en el mismo mensaje del apóstol Pedro, él dice que todo estaba planificado por Dios, que todo era un plan perfecto de Dios, que desde las profecías decían que el Mesías iba a pasar por todas esas sufrimientos y por todas esas causas para la redención del ser humano, pero que sin embargo, aunque Dios lo había predeterminado, aunque Dios lo había establecido y aunque Dios lo había planificado, hay una responsabilidad humana. Y no puedes librarte de esa responsabilidad humana. Porque ustedes, aunque Dios había establecido que muriera en una cruz para nuestra salvación, ustedes lo mataron y lo crucificaron. Dice Pedro en su mensaje. O sea, no vayan a creer que porque el plan de Dios se cumplió, tu maldad es pasada por alto. Hay soberanía de Dios. Hay un plan de Dios. Pero hay una responsabilidad humana. Y Pedro les estaba diciendo aquí que ellos entregaron a Dios. Podemos decir entonces que si ellos mataron a Jesucristo y le crucificaron, ¿la muerte de Cristo fue un accidente? ¿La muerte de Cristo podía haberse evitado? No. La muerte de Cristo no fue un accidente. La muerte de Cristo no se pudo haber evitado. La muerte de Cristo era el plan de Dios para la redención del ser humano y eso se tenía que cumplir. Pero ahora Él le dice a los judíos: ustedes lo prendieron y lo mataron. Porque hay una responsabilidad. Así pasa en nuestra vida. Dios ha establecido su voluntad sobre nuestra vida. Pero hay personas que nos van a hacer daño. Hay personas que van a venir en contra de nosotros. Hay personas que van a querer lograr que la voluntad de Dios no se establezca en nuestra vida. Y van a hacer cosas malas contra nosotros. Ahora, Dios va a salir vencedor en nuestra vida porque siempre se va a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero el que nos haga daño no va a salir ileso. El que nos haga daño va a tener una responsabilidad. Y aunque ya Dios conocía que nos iban a hacer eso, que íbamos a pasar por una cruz, por un sacrificio. Nosotros no hemos pasado por un sacrificio como el del Señor. Nosotros ni siquiera hemos aguantado los padecimientos que Él sufrió.
ni siquiera hemos llegado a la sangre. Pero sí, también tenemos sufrimientos y padecimientos. También los tenemos. Y eso parece que también Dios lo permite. Y lo conocía. Y no lo evitó. ¿Por qué Dios no lo evitó? Si me hizo tanto dolor, si me hizo tanto daño, ¿por qué Dios no lo evitó si me causó tanta tristeza y derramé tantas lágrimas? ¿Por qué Dios no lo evitó? Porque nosotros estábamos en el Getsemaní y también le decíamos al Señor: pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, Señor. Hasta que entendimos que teníamos que pasar por el proceso. Y pasamos por un proceso doloroso. Y le dijimos al Señor entonces: bueno, Señor, entonces hágase tu voluntad. Porque así es. Se hace su voluntad. Y aunque pasemos por el Getsemaní y lloremos y nos cause dolor, la buena voluntad de Dios siempre es para nosotros agradable y perfecta. A su nombre, gloria. Cuando Pedro y Juan estaban saliendo de la cárcel, estaban presos por predicar el evangelio, y ellos fueron presos por predicar el evangelio y salieron y siguieron predicando el evangelio. Aquí hay algunos que, bueno, aquí en esta iglesia no, pero hay gente que le pasan 3 o 4 cositas y dicen: no, yo no voy a predicar más. Que se condenen, prefiero entregarlos a la condenación. Si usted te das cuenta que si eso lo hubieran pensado nuestros antepasados, no estuviéramos aquí. Gloria a Dios. Que Dios nos da su paciencia en nuestro corazón y tolerancia para que aún el que nos escupe en la cara, poder seguirle diciendo: Cristo te ama. Gloria a Dios. Cuando ellos estaban saliendo de la cárcel, en el capítulo 4, vamos a leerlo rápido, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 25, vamos a leer desde el verso 25. Una profecía, un salmo, Salmo 2, 1 y 2. Este es el salmo que dice aquí Pedro en esta oración linda que él hace, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Estoy en Hechos capítulo 4, verso 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes, dice, se reunieron los reyes y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Fíjense lo que está diciendo Pedro aquí. Que reyes y príncipes se juntaron contra Jesucristo, que ya este salmo se había predicho en el Salmo, se había profetizado en el Salmo 2, que esto iba a suceder. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora miren toda la confabulación que había. Herodes representando al poder político de Israel.
Por eso el Salmo dice, por eso Pedro pronuncia el Salmo, reyes y príncipes, porque aquí Herodes era el rey de Israel y Poncio Pilatos era un príncipe del Imperio Romano. Entonces reyes y príncipes se confabularon para matar a su ungido, a Cristo. Y dice, con los gentiles, con el pueblo que estaba allí, gentil, y el pueblo de Israel. Ahí estaba también el Sanedrín, el poder religioso de Israel, representado en el Sanedrín. Entonces, las élites de poder, Herodes, Pilatos, Sanedrín, gentiles y el pueblo de Israel se unió para confabular, para planificar, para matar a Jesucristo porque les estaba estorbando en su contexto político y religioso. Y todas estas élites de poder se confabularon para matar al ungido, para matar al rey. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Todos ellos planificaron la muerte de Cristo. Verso 28. Pero todo eso era para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cómo podemos entender entonces esto? Otra vez, la voluntad de Dios y la responsabilidad humana confrontadas. Tenemos la voluntad de Dios, que Él había ya determinado que su Hijo muriera en la cruz, pero ahora tenemos a seres humanos, élites de poder, confabulando, planificando la muerte de Cristo. Ahora, Dios hizo que ellos confabularan y planificaran. No, Dios no apoya el pecado. Dios no participa del pecado. Dios permitió que la maldad de sus corazones hiciera eso. Dios permitió que la maldad de sus corazones lo hiciera, porque ya estaba planificado, no por ellos, sino por Dios. Ya estaba establecido no por estos, sino por Dios, que su Hijo padeciese, fuese una cruz, fuese crucificado y que tú y yo pudiésemos recibir salvación y vida eterna. La crucifixión no fue un accidente. La crucifixión fue la voluntad de Dios sobre su Hijo para darnos a ti y a mí salvación y vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Esto es difícil de entender. Esto es difícil de entender. ¿Cómo puede ser Dios esto? Hay cosas y misterios que tú y yo no podemos entender. ¿Cómo Dios hizo desde antes de la fundación del mundo para planificar esto? ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cómo Dios lo pudo saber todo? ¿Cómo Dios lo pudo anticipar? ¿Cómo pudo establecerlo y que hasta el día de hoy se cumpla? ¿Por qué? Porque Él es Dios.
Porque has oído decir de Él que es omnipotente. Porque has oído decir de Él que es omnisciente. Si Él tiene poder para ejecutar y tiene mente para saber todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Dios no podrá ser burlado. ¿Y cuánta gente cree burlarse de Él? ¡Ay de ellos! Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y echarse a las profundidades del mar. Ay, es difícil de entender esto, como Dios. Miren lo que le pasó a José en Génesis capítulo 45. Cuando José había sido vendido, fue hecho cautivo por los egipcios, porque fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos confabularon, vamos a matarle, no vamos a venderle, no vamos a matarle, no vamos a venderle. No, mejor le matamos porque si no, no, mejor le vendemos. No, ahí vienen unos ismaelitas, vamos a venderlo. Lo vendieron y así nos quedan unos cobritos. Usted sabe cómo son los árabes y los judíos. Hay que darle con una mandarria por aquí para que suelten la puya. Entonces, ellos hicieron toda esta confabulación y lo vendieron para Egipto. Y luego que él está ya preso, usted sabe las que pasó José preso. Y luego fue a trabajar honradamente a que Potifar y lo calumniaron y lo metieron preso otra vez. Y él dice, bueno, Señor, ¿yo qué he hecho? Pero que todas esas prisiones y todas esas injusticias que se cometieron contra José, enmarcarlas en el propósito de Dios, enmarcarlas en la voluntad de Dios. Bueno, eso como que pasó con José, pero conmigo no. No pasó contigo, con José, pasó conmigo y pasó con Pedro y pasó con todos. ¿Por qué? Porque a veces hay injusticias en nuestra vida y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero fíjense lo que dice José, porque los patriarcas llegaron a una estatura espiritual que entendieron los propósitos de Dios. Verso 5, capítulo Génesis 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, le dice él a sus hermanos. No os pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios para que yo viniese delante de ustedes. Cuando una persona se da cuenta del propósito de Dios, no tiene odio contra aquellos que lo vendieron. Cuando una persona se da cuenta del propósito de Dios en su vida, no cabe el odio en el corazón, sino el agradecimiento de decir, me estuviste por digno de pasar por estas tribulaciones. Porque una cosa es tener el corazón enfocado a la voluntad de Dios y otra es tener el corazón a nivel terrenal. Cuando José está diciendo estas cosas, él pudo recriminarles, él tenía el derecho de recriminarle a sus hermanos. No era injusto. Si José hubiera hecho justicia con sus hermanos, él lo pudo hacer y Dios lo hubiera respetado, pero no hubiese sido la voluntad de Dios.
Pero cuando un corazón entiende que su vida es para la gloria de Dios y que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, así pasemos por cárcel, por lloro y por crujir de dientes, hacemos la voluntad de Dios. Y cuando lo entendemos, decidimos perdonar a todo el que nos haya ofendido. Lo perdonamos. Podemos decir: Señor, tu buena voluntad es agradable y perfecta. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino, vamos a volverlo a leer otra vez por si acaso alguien estaba distraído. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino, y me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que, mis panas, todo lo que ustedes me hicieron, Dios lo permitió. Si Dios no lo hubiera querido permitir, ustedes hubiesen muerto en el acto. ¿Están conscientes de eso? Si ustedes hubieran quedado ahí, pero como Dios me quería ya y yo no lo entendía, yo lloré, pataleé y no quería y me sentí encartuchado con ustedes. Y no te podés imaginar si yo te hubiera encontrado por ahí. Yo lo que te quería era matar. Pero después cuando oré y empecé a ver cómo Dios estaba moviendo su mano y empecé a ver algunas cosas, yo dije, bueno, ¿y esto qué es? ¿Será que mis hermanos solamente fueron un instrumento para traerme aquí, para que yo pueda ser de bendición para mucha gente? Ah, eso fue. Entonces, eso le ayudó a caminar a José de una mejor manera, a caminar confiado. Porque cuando una persona sabe que está en los planes de Dios y que nada va a ocurrir sin que Dios lo sepa y sin que Dios lo haya determinado y que si Dios lo haya planificado, entonces nada va a ocurrir de más. Va a ocurrir justamente lo que conviene. Entonces, que los apóstoles hayan entendido esto, que esto había sido planificado por Dios, fue una bendición para ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos los metieron preso y estaban presos y estaban siendo tratados como presos y mataron a uno y después mataron al otro y después mataron al otro por predicar el evangelio, ellos hubieran dicho ¿esto qué? Momentico, vamos a reconsiderar. Aquí está muriendo mucha gente por la causa de Cristo. Vamos a razonar, vamos a replantearnos las cosas, porque creo que esto no es así. Dios no puede permitir tantas muertes. No. ¿Por qué Dios va a permitir que yo vaya preso? ¿Por qué Dios va a permitir que muera Esteban? Después, ¿por qué Dios va a permitir que agarren a Jacobo y le arranquen la cabeza? No. Vamos a reconsiderar. Yo creo que esto se está pasando de tono. Vamos a replantearnos. No, ellos no pensaron así, hermano. Ellos no pensaron así. Ellos vieron que todo lo que estaba ocurriendo estaba en las manos de Dios. Que Dios lo había planificado todo.
que Dios lo había predeterminado todo, hasta sus sufrimientos por predicar a Cristo, estaban en los planes de Dios. Y como ellos vieron que esto eran los planes de Dios, ellos decidieron hacer la voluntad de Dios. Nos están pasando cosas a ti y a mí hoy. Algunas cosas parecen injustas. ¿Y por qué Dios las permite? Y algunas parecen muy injustas. ¿Y por qué Dios las permite? ¿Y por qué Dios permitió que este me ofendiera? ¿Y por qué Dios permitió que se muriera mi familiar? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permitió que se me calumniara? ¿Por qué Dios permitió que se me golpeara? Amados hermanos, absolutamente nada de tu vida se ha salido del plan de Dios. Todo está en su plan. Espera, porque vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la bendición de Dios. Y vas a ver que Dios te ha llamado con un propósito. Aleluya. Lo que pasa es que a veces los problemas nos desconfiguran. Tengo un televisor en mi casa que cada vez que hay problemas eléctricos me toca configurarlo otra vez. ¡Pum! Un bajón y me toca configurarlo otra vez. Y lo tengo como monitor de una computadora, es un monitor. Yo no sé por qué, pero cuando se va la electricidad y hay un problema eléctrico, él vuelve a su cuestión original. ¿Cómo que se llama? Se resetea. Se resetea otra vez a su estado original, sí. Configuración predeterminada. Sí. Cada vez que yo voy a usar el bendito televisor, pierdo ahí como 2 minutos. Poniéndolo otra vez en el camino, porque él vuelve a su configuración predeterminada. Un problema eléctrico lo saca de sus casillas. Los problemas te sacan de tus casillas. Los problemas te sacan de tu estado de confort. Los problemas te desconfiguran tu vida. Tu vida. Pero cuando estás desconfigurado por los problemas, tú vuelves otra vez a ser predestinado en tu estado original. Se restablece la configuración original nuevamente. ¿Por qué? Porque resulta que el fabricante, cuando tú lo programas a tu gusto, el fabricante le colocó algo a esos artefactos que cuando hay un problema eléctrico se reconfiguran otra vez a su estado original. Te quiero decir que tú fuiste creado por alguien. Tú tienes un fabricante. Y como tú has programado tu vida y le pones los colores que tú quieres y le pones la nitidez que tú quieres, cuando hay un problema, vuelve otra vez a su estado original. Pensemos, ¿será que Dios permite los problemas para que nosotros nos reconfiguremos para hacer siempre su voluntad? Cierra tus ojos, por favor.